Dios los bendiga a todos los oyentes en este día. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares para poder compartir la palabra eterna del Dios vivo. Gracias le damos al Señor por sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciba un cordial saludo. Hoy vamos a entrar a considerar de lleno en nuestro discipulado este tema que le hemos puesto por nombre el sello de identificación, y ahí entre paréntesis, ¿verdad? La identidad. Así es, vamos a hablar de la identidad hoy día, ya que estamos en la entrada de un año maravilloso, un año que se ha decretado ya como el año de la reivindicación, y estamos siguiendo un poquito para fluir en ese mismo sentido. Entonces este tema pertenece siempre a la reivindicación, el sello de identificación, la identidad. Así es, y es que necesitamos comprender un poco más de la palabra para poder ver cómo es que vamos a ser reivindicados en este tiempo profético final, tiempo de bendición. Amén. Nos vamos a fundamentar entonces, y la base bíblica es Génesis 38:18. Génesis 38:18. Que aquí en este versículo, en estos versos, de lo que habla es de la caída que tuvo uno de los patriarcas muy importantes, ¿verdad? Y que también entendemos por la palabra que al final fue reivindicado. Es decir, que Dios lo restauró y lo levantó nuevamente. Pero eso es lo que vamos a explicar un poco en el desarrollo de este tema. 38:18 de Génesis, que dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, ahí en blanco, ¿verdad? Sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Esta es la historia que relata el libro de Génesis, de Judá y una mujer disfrazada de ramera, que era su nuera pues, pero que se disfrazó de ramera, ¿verdad? Pero vemos ahí claramente la intención, la malvada intención del mundo espiritual de tinieblas, robando la identidad, y entre otras cosas, porque habría que explicar lo que es el sello, lo que es el cordón y el báculo por aparte. Pero hoy vamos a enfocarnos en el sello, porque creemos que es el símbolo de la identidad, y lo vamos a ampliar con la palabra. En el nombre de Jesús, una palabra de oración que sea de bendición, edificación a los oyentes en el nombre de Jesús. Que el Santo Espíritu les dé entendimiento, nos dé edificación, sabiduría, y que sea de mucha bendición en este día, y que un espíritu de reivindicación empiece a moverse para traer a nuestra vida la identidad que Dios anhela y desea para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Santo Espíritu. Amén. Entonces decíamos que es la historia de Judá, que todos sabemos que Judá lo que significa es alabanza, y que era la tribu asignada para ir delante de las demás a la batalla. Entonces mira aquí el estrago entonces que el enemigo causaba a este patriarca, al jefe de esta tribu, digamos, ¿verdad? Entonces ahí podemos empezar a ver y a entender también un poquito de lo que se debe cuidar, la alabanza, el grupo de alabanza, los participantes en un grupo de alabanza,
para que puedan ver que hay algo al acecho ahí y que puede robar cosas muy importantes y fundamentales. Entonces, en el sello, que fue lo que esta ramera le pidió a Judá, y que entonces se cayó él en pecado, ¿verdad? De fornicación, y el sello que era símbolo de la identidad. Lo vamos a ampliar con una versión más o dos para ver esto que es el sello de identificación, ¿verdad? Que era el anillo con el que se firmaba o se sellaba. Era como decir el DPI, ¿verdad? La identificación de uno, el documento personal, ahora, ¿verdad? El DPI, pero en ese entonces era el anillo donde iba el sello, se ponía la firma del que lo poseía. En este caso ahora era Judá. Entonces era su identidad, que fue una de las cosas que la ramera le robó, ¿verdad? Y no vamos a enfocar en eso, como decíamos. Génesis 38:18, igual el versículo, pero en la versión al día 2008. Mire cómo dice esta versión, el mismo versículo. Bien, ¿qué es lo que quieres? Dijo Judá. Ahí está, preguntó Judá. Mire lo que pidió la mujer. Dame el sello que usas para identificarte, tu cordón y tu bastón. Respondió ella. Él le entregó las prendas y tuvieron relaciones sexuales. Ella quedó embarazada. Entonces mire, aquí claramente dice, dame el sello que usas para identificarte. Por eso es que decimos que es la identidad. Amén. La identidad de este varón Judá. Y lo demás pues es el cordón y el bastón. Pero esta versión al día 2008 es más clara y dice, y tuvieron relaciones sexuales. Y ella quedó embarazada. Ese fue el pecado. Amén. De Judá. Entonces ahí lo vemos un poquito más claro, vemos una versión más, que es esta versión, me parece que es la versión traducción viviente. El mismo verso dice, ¿qué clase de garantía quieres? Respondió él a ella. A él, ella contestó, déjame tu sello de identidad. Mire, su anillo junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Ahí está. Entonces la identidad fue una de las cosas que le robaron a este hombre, a este varón. Amén. Cabeza de esta tribu, a este patriarca, porque llegó a ser entonces la tribu de Judá. Y ahí están claros los versículos, mire. Hay unas versiones que dicen claramente el anillo. Amén. Estas dicen el sello de identidad, y esta versión al día que decía sello que usas para identificarte. Pero hay unas versiones que dicen tu anillo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la 60 dice tu sello otra vez, ¿verdad? Pero era el sello de identificación, el anillo. Entonces la palabra hebrea que se usa ahí para decir anillo es, o sello, es jotam, con K al principio, jotam, que su significado es anillo de sellar. Mire, con el anillo se sellaba, es una marca, era su sello. Ese es el término ahí, jotam. Y entonces en base a eso comenzaremos a ver que esto fue lo que la ramera le robó a Judá, y que simbólicamente sabemos que hoy día es lo mismo que la ramera le pide a los hijos de Dios, le pide al pueblo de Dios, dame tu sello, dame tu anillo, dame tu sello de identificación. En otras palabras, véndeme tu identidad. Y le ofrece pecado, le ofrece un deleite pasajero, ¿verdad? Le ofrece un pecado, una oferta, y le sigue ofreciendo a los, y decíamos que se debe cuidar mucho la tribu de Judá, o sea, los grupos de alabanza, los salmistas, ¿verdad? De jóvenes señoritas, porque ese es
ofrecimiento de la ramera. Dame tu anillo de sellar, dame tu sello de identificación, véndeme tu identidad, tu marca. Ese es el ofrecimiento por algo pasajero. Amén, algo que ofende a Dios. Y entonces ese es el significado. Mire, ahí lo vamos poniendo y seguimos un poquito adelante. Amén. Que Judá, entonces decíamos, esa alabanza, cayó, pecó con la ramera. La ramera le robó su identidad. Amén, es lo que busca, lo que ha buscado, lo que busca y buscará la ramera de los siervos de Dios, de las siervas de Dios. Y por eso debemos de estar apercibidos y despiertos. Y amén, a los que hayan perdido su identidad con esta entidad, este es el año de la reivindicación. Este es el año que Dios te quiere reivindicar. Y los que tienen su identidad, tienen su anillo de sellar y que no han cedido, que sigan firmes, que puedan seguir firmes. Amén, y no ceder para nada a los apetitos carnales y a los ofrecimientos de la ramera, de la mujer extraña. Amén. Entonces, de la adúltera. Eso es lo que le pasó a Judá. En Éxodo 28:11 vamos a empezar a ver un poquito ahora en qué consistía esta identidad que le fue quitado a Judá y en qué consiste la identidad que nosotros tenemos como hijos, como siervos de Dios, como discípulos de Él. Éxodo 28:11, vamos a citar ahí para ir ampliando de qué se trata esta identidad, este anillo de identificación, este sello de identificación, anillo de sellar. Entonces dice, mire cómo le dio la orden Jehová a Moisés para las vestiduras sacerdotales, todo lo que se hacía en el tabernáculo de reunión, los utensilios, todos conocemos eso. Amén. Se componía de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en cuanto a la identidad, en cuanto al anillo, el sello, mire, dice de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello, sello ahí en verde, que es el anillo, que es Jotam, el que le quitaron a Judá. Amén. Entonces dice, sello harás grabar, mire, las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Este era lo que Dios le ordenó a Moisés, cómo tenía que ser estas grabaduras de sello. Amén. Y que en esa grabadura de sello, en esos anillos, iban a ir grabados los nombres de los hijos de Israel. Amén. De las tribus. Y llevaban engastes de oro. Pero el punto aquí es ver entonces de qué se trataba este sello de identificación. Llevaba el nombre de ellos, del pueblo, de los hijos de Israel. Esta identificación lleva el nombre que Dios nos ha dado, aplicándolo a nuestra vida, nuestra identidad, el nombre espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos, hermanos, ser conocidos. Amén, ser conocidos por Él. Por eso nosotros oímos que a muchos personajes en la Biblia se les cambió el nombre. Algunos tenían 2 nombres, otros tenían 3, como en el caso de Pedro, ¿verdad? Que tenía 3 nombres. Me parece que era Pedro, era Cefas y un tercer nombre que tenía, Simón. Entonces eran 3 nombres los que él tenía. A Pablo le cambiaron el nombre, amén. De Saulo llegó a ser Pablo. Y así sucesivamente. Bernabé me parece que se llamaba José, justo. Entonces, como que ahí hay un cambio. Como que eso nos da a entender esto que se escribió aquí, mire,
que había una identidad, habría un nombre grabado en un sello, en un anillo, que representa la identidad nuestra. Amén. Sabemos que hay muchos personajes, ¿verdad? A Abraham le cambiaron el nombre. Amén. Salomón me parece que tenía también 3 nombres, ¿verdad? Estaba Salomón, Gedidías me parece que era el otro. Y entonces el Lemuel, 3 nombres: Gedidías, Lemuel y Salomón. Y así, tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? Les cambiaban los nombres. Dios nos deja ahí el ejemplo y la sombra para que nosotros podamos entender que espiritualmente tenemos un nombre, ¿verdad? Como en el caso de Jacob también, que llegó a ser Israel. Entonces el Señor Jesús le cambió nombres a sus discípulos, algunos de ellos. Entonces es de esto que se trata, mire, eso es lo que representa. En el anillo, en el sello, en la identificación hay un nombre, como sigue aquí en este verso, mire, Apocalipsis 2:17, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, mire, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ahí en el cielo, en la eternidad, eso dice al que venciere. Entonces a los vencedores les van a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce. Amén, solo el que lo recibe. Pues eso todo representa también nuestra identidad, lo que vamos a tener nosotros en el cielo. Y entonces eso nos sigue hablando ahora de nuestro anillo de sellar, de nuestro sello de identificación. Pero es necesario que triunfemos, que venzamos aquí ahora, para que podamos hacernos acreedores de ese premio, de ese galardón. Pero tenemos que tener nuestra identidad clara aquí en esta tierra, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como discípulos de Cristo, etcétera. Y que la ramera no nos arrebate, no nos quite, no nos compre nuestra identidad, nuestro sello de identificación, nuestro anillo de sellar, que es un nombre nuevo, que es el nombre que dice aquí, mire, Éxodo, que iba grabado como grabadura de sello, y que ahora aquí lo vemos en Apocalipsis, que también nos van a dar un nombre nuevo. Amén. Si vencemos. Así que hay que vencer, hermanos. Tenemos que ser más que vencedores. Amén. Y dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Así que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. Ahí vamos viendo en qué consistía este sello. Que el patriarca Judá perdió con la ramera, pero que el Señor en su misericordia lo reivindicó, lo levantó, lo restauró, y lo mismo quiere hacer con nosotros este año de la reivindicación, a su nombre. Gloria a Dios. Sigamos un poquito adelante. Éxodo 28:36. Éxodo 28:36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello en blanco. Mire, de sello. ¿Y qué decía el sello? Mire, santidad a Jehová. En el sello, en el nombre, en el anillo va implícito, hermano, santidad a Jehová. Entonces, en eso consiste la identidad también del Hijo de Dios, del siervo de Dios, del ministro de Dios, de la sierva. Santidad a Jehová. Y eso es lo que la ramera anda buscando, hacernos caer para poder robarnos esta identidad, mire. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, referente a nuestro Padre: sed santos porque Dios es santo. 3 veces santo, 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 como decían los serafines, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y como dicen los ancianos, los 24 ancianos que se postran en Apocalipsis: el que era, el que es, el que ha de venir. Amén. Y arrojan sus coronas delante de él. Pero esa es la naturaleza divina de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la naturaleza la que nos ha hecho partícipes a nosotros, dice el apóstol San Pedro.
Pero en ese anillo, en ese sello, mire, en ese sello de identificación va implícito esto, santidad a Jehová. Y por eso no lo quieren arrebatar, por eso no lo quieren robar, por eso no lo quiere quitar la ramera, ¿verdad? El diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, la mujer extraña, la adúltera. Entonces, por eso debemos estar listos y preparados para la batalla. Y como decíamos, si alguno nos escucha, sea hombre o mujer, y por un pecado similar al que Judá cayó, como es el adulterio, la fornicación, un pecado así, déjanos decirte que este año es el año de la reivindicación y Dios quiere hacerte justicia, Dios quiere levantarte, Dios te quiere reivindicar a la posición original que Él te había dado. Así que vuélvete a Dios en el nombre de Jesús y que tu anillo sea colocado en tu dedo, tu sello de identificación, así como le fue colocado a Judá nuevamente, a Job, a José, los hombres que fueron reivindicados con un anillo. Amén. Como Mardoqueo y también como el hijo pródigo, cuando llegó de la posilga a su nombre. Ese es el anillo con que Dios nos quiere reivindicar este año. Amén. El sello de identificación, la identidad. Gloria a Dios. Mira, otro ejemplo más de cómo una ramera puede usurpar el sello, la identificación de un hombre. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 8. Dice la Biblia, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, mira en rojo, su anillo, Jotam. Amén. Eso dijimos que quería decir en el hebreo anillo, Jotam. Anillo de sellar, marca, sello. Y dice que con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. ¿De quién nos está hablando acá? Nos está hablando del rey Acab, de su mujer Jezabel, que era una ramera, porque la Biblia lo dice. Amén. Como le dijo Jehú, como dijo Jehú, las prostituciones de tu madre, le dijo, ¿verdad? A su hijo. Entonces, Nabot fue la víctima. Pero ese no es el punto, sino que aquí el punto ahorita es ver cómo la ramera, cómo la prostituta puede y quiere usurpar el anillo de identificación, el sello de identificación de un hombre. En este caso, usurpó la autoridad de su marido llamado Acab y con el anillo del rey, porque era el rey, con el anillo de él, hizo cartas y las firmó, las selló con el anillo de Acab, usurpó la autoridad del rey y, en otras palabras, le quitó el anillo a su marido y con ese anillo hizo podríamos decir, un gran sacrilegio, lo que mandó a hacer una gran maldad, una iniquidad. Mandó a apedrear después de haber ayunado con los ancianos, con los principales. Mandó a matar a Nabot para quitarle su viña y dársela a su marido Acab. Pero aquí el enfoque, lo que estamos extrayendo es que mira, tomó el anillo. Mira cómo un ejemplo más de cómo la ramera desea el anillo, la identidad que Dios nos ha dado, el espíritu de Jezabel, que el Señor lo reprenda, y que lo que quiere es usurpar esa autoridad, usurpar esa identidad que Dios nos ha dado y hacer de las suyas, cometer estos actos. Amén. Y entonces hacernos caer. Este es otro ejemplo más, decíamos, de cómo se le roba la identidad a un hombre. Amén. Y entonces tenemos que cuidarnos de eso, en el nombre de Jesús, y ponernos la armadura de Dios para estar listos para la batalla. Que no nos arrebaten, que no nos quiten, que no nos roben nuestra identidad. A su nombre. Sigo. Cantares 8:6. Esto es lo que nosotros tendríamos que imitar más bien. Mira aquí, vemos que dice, ponme como un sello sobre tu corazón
y como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego fuerte llama. Mira cómo dice acá. Entonces le está diciendo el amado a la mujer enamorada, ponme como un sello sobre tu corazón. Amén. En otras palabras, ¿verdad? Que tu identidad, que tu corazón esté bien señalado, bien marcado, ¿verdad? Porque dice que es una marca, ¿te acuerdas? Jotam, anillo de sellar, marca, pero de Dios. Amén. Entonces, que quede sellado tu corazón con esa marca y tu brazo, que quede impregnado en tu piel ese sello, esa identidad, la identidad de Él. Amén, para que la podamos llevar nosotros, la identidad del amado Jesucristo, y que quede en nuestro corazón, pero así como que se pusiera un hierro candente, esa marca, y en nuestro brazo. Amén. Entonces dice, porque fuertes como la muerte el amor, y duros como el Seol los celos. Entonces, es el amor, que estemos cautivos, pero por su amor, que estemos sellados por su amor, que estemos enamorados, que quede arraigado en nuestro corazón, en nuestras entrañas, su marca, su nombre, su identidad. Amén. Porque aquí podríamos decir, ponme como un anillo de sellar sobre tu corazón. Mire, ponme como un sello de identificación sobre tu corazón, como un anillo de identificación sobre tu brazo. Mire, y ya le habla del amor. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Amén. Que Él esté impregnando su sello, su marca, su identidad en nosotros. Amén. Y que no solo en nuestro corazón, en nuestro brazo, dice. Imagínate. Eso es lo que dice acá. Entonces, qué lindo que eso nos pueda señalar a nosotros para que nosotros podamos ser fieles, leales. Amén. Y podamos nosotros permanecer en Él. Aleluya. Entonces, fielmente enamorados, amándolo solo a Él. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que la mujer aquí está recibiendo. Mira, el sello del amor. El sello, el amor dice hasta como la muerte. Amén. Ah, amarte solo a ti, Señor, dice un himno, ¿verdad? Hermoso. Así que esto es lo que significa ese sello de identificación, ese anillo. Y que se lo podamos entregar a Él, que podamos tenerlo, su nombre, como un sello sobre nuestro corazón y nuestro brazo, y no ceder a la ramera, su nombre. Vamos a ir redondeando este pensamiento. Libro de Ageo 2.23, profeta Ageo, profeta menor, que le dicen, 2.23, que dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como, mira, anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces aquí vemos que están tomando a un hombre, a un siervo llamado Zorobabel, y el Señor le está diciendo, yo te escogí y te voy a poner como anillo de sellar. Amén. En otras palabras le está diciendo, te voy a poner como un ejemplo. O sea, tu identidad va a ser como un ejemplo para otros, un anillo de sellar, porque yo te escogí, a ti Zorobabel. Entonces Dios le dice, te voy a poner como un sello. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando se tiene ese sello así impregnado, se ha perseverado, se ha sido fiel, y como en este caso Zorobabel, que lo pusieron como anillo de sellar. Mira qué decía Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Repito, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira qué tremendo esto que dice el apóstol Pablo.
Está diciendo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Amén. ¿Por qué razón? Porque como decía aquí, mira, en Ageo, este Zorobabel, como a Pablo el apóstol, los habían puesto como anillo de sellar. Por eso podía decir así Pablo, imítenme a mí. Con quien dice, va, yo soy un anillo de sellar, yo soy un sello de identificación. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo, yo imito a Dios. Aleluya, hermano, cuando nosotros nos digan así, ¿verdad? Y cuando nosotros podamos decir así, a los que nos miran, a nuestra familia, a nuestro cónyuge en la casa, a nuestros hijos, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. A la gran, qué peso, ¿verdad? Qué glorioso sería eso. Pero tenemos que guardar nuestra identidad hasta el final y no cederle a la ramera, no cederle al enemigo, no ceder al espíritu de Jezabel, que roba y usurpa la identidad de otros. Que el Señor lo reprenda. Pero eso es lo que Pablo el apóstol decía, mira, porque Dios nos quiere poner también a nosotros como un anillo de sellar, que seamos un ejemplo. Amén. Que seamos un ejemplo digno de que otros imiten a su nombre. Porque Cristo lo dijo. En el Evangelio según San Juan dijo que el Hijo hace lo que mira hacer al Padre, hablando de Él y de su Padre, del Padre Celestial. Entonces dice, el Hijo hace lo que miró o lo que mira hacer al Padre. ¿No crees que así es lo mismo en la casa, en el hogar? Que los hijos se fijan en uno, en nosotros como cabezas, y quieren hacer lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Por eso debemos de tener ese cuidado y por eso debemos de temer a Jehová y respetar a nuestro Dios, para que ellos puedan copiar, puedan imitar eso y digan, pues sí, yo voy a hacer con mi padre, pero mi padre teme a Dios, es temeroso de Jehová, respeta al Señor. Y también la esposa, ¿verdad? Entonces sé de imitar como anillo de sellar. Que empecemos por la casa, porque es el rebaño que más cerca tenemos. Y que nos pongan como anillo de sellar, ahí como pusieron a Zorobabel. Que Zorobabel, ese nombre lo que significa es sacado de Babilonia. Amén. Sacado de Babilonia, pero a pesar de eso el Señor le dijo, mira, hijo de Salatiel. Amén. Que es Salatiel, lo que significa es pedido a Dios. Entonces puede que nuestro nombre en un tiempo fue sacado de Babilonia, pero ahora ya somos pedidos de parte de Dios. Y entonces ya le dicen, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y no es cierto que Dios nos ha escogido, hermanos. A los que antes conoció, también predestinó, los llamó. Amén. Y entonces dice que hasta que los perfeccione, hasta que los glorifique. 5 cosas. Dice la carta a los romanos. Entonces hasta que nos ponga como anillo de sellar y se cumpla esto. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Amén. Y entonces en el capítulo 49, me parece que es del libro de Génesis, ya se ve a Judá reivindicado. Amén. Y entonces ya se mira aquel patriarca que en un momento difícil de su vida se dio ante una mujer disfrazada de ramera y entonces se ve que el Señor lo reivindicó, como también nos dice a nosotros que nos va a reivindicar y nos va a levantar. Amén. Entonces tenemos que tener presente eso. Gloria a Dios, a su nombre. Así que sigamos adelante, que este es el año, este es el tiempo de reivindicación. Amén. Este es el tiempo en que Dios nos va a restaurar. Entonces 49:10 del libro de Génesis, ya un Judá restituido. Mira, aquí lo leo yo, lo tengo aquí en mi Biblia también.
Te doy la cita, Génesis 49:10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Pero fíjate cómo dice en el principio: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador. Ya reivindicado, entonces le dicen: nadie le va a quitar su vara, su bordón o su báculo, que es una de las cosas que la ramera le quitó. ¿Te acuerdas dónde empezamos? Que la ramera le dice, cuando Judá le dice: ¿qué te daré como garantía? Le dice: dame tu sello, que es lo que estuvimos hablando hoy, la identidad. Pero después le dice: pero también tu cordón y tu báculo, que es el cetro, y que es una vara también. Y entonces le quitó todo eso. En un siguiente tema vamos a hablar acerca de estos otros elementos, del cordón y del bastón, ¿verdad? O del báculo, que también tiene su significado, pero será en un próximo discipulado. Ahora hemos hablado de la identidad y lo vamos a dejar por ahí para que no alargarnos demasiado, pero eso es lo que básicamente queríamos compartir: el sello de identificación, la identidad, el anillo que espiritualmente Dios nos ha puesto en nuestra mano. Repito, como se lo dio a un Judá reivindicado, que le fue quitado, pero después se lo reivindicaron a Judá. Como se le dio a un José allá en Egipto, cuando llegó a ser el segundo de Faraón. Se le dio a Job después de su gran prueba que tuvo. Al final le dieron sus hermanos un anillo, cada uno. Y también se le dio a Mardoqueo, ¿verdad? Cuando Amán allá lo odiaba y quería matarlos, no solo a él, sino al pueblo de Israel. Pero Dios hizo y movió su mano favorable, eh, poderosa, en favor de Mardoqueo. Y entonces le pusieron el anillo del rey. Le dieron un anillo y lo reivindicaron. El hijo pródigo, cuando llegó allá de la posilga, el padre lo esperaba y dice que le dio vestiduras y le dio calzado, y también le puso un anillo en su mano. Entonces son reivindicaciones de la identidad. Amén. Entonces con eso vamos a concluir, orando al Señor que nuestra identidad, que tu identidad, si es que la has perdido, te sea devuelta. Y los que todavía la conservamos, que nos mantengamos despiertos y firmes, porque el espíritu de Jezabel quita la identidad, quiere quitar el anillo de sellar, como se lo quitó a Acab, y cometió una gran violencia, cometió un homicidio. Entonces que Dios nos guarde. Hacemos una palabra de oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, por este discipuladito, Señor, que nos gozamos y nos deleitamos en llevarlo y en hablar de tu santa palabra, Señor, que es como la miel, más dulce que la miel. Te pedimos, Señor, y bendecimos a los oyentes, hermanos y amigos, hermanas y amigas, y te pedimos que en este año de la reivindicación, su identidad les sea devuelta, sean reivindicados en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que por pecados de fornicación han cedido, han caído ante la ramera, y que les fue quitada su identidad, su anillo, su sello de identificación, su anillo de sellar, y que sean restaurados este año 2022, año de reivindicación, en el nombre poderoso de Jesús. Y a los hermanos y a las hermanas que están con su identidad bien aferrados a ella, que se mantengan, que nos mantengamos firmes en tu camino, que nos mantengamos firmes y aferrados a tu palabra, y que no cedamos a los ofrecimientos de la ramera, del espíritu de Jezabel, que no cedamos, Señor, ante ninguna prostitución. En el nombre poderoso de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo, los cubrimos a ellos y declaramos la armadura de Dios descrita en Efesios 6, completa desde la cabeza a los pies sobre los hermanos y hermanas, la iglesia bendita de Cristo.
En el nombre de Jesús. Gracias, Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos, será en una próxima oportunidad. El Señor los bendiga grandemente. Amén.